En la sala del Hotel 5 Estrellas, la luz tenía la paciencia de un jurado, mesas redondas, manteles impecables y la música de fondo que parecía pedir permiso antes de interrumpir cualquier conversación. En el centro de todo, Sam Jude hablaba con la naturalidad de quien ha aprendido a hacer que las palabras trabajen para él. Sonrisa medida, mirada que invita sin adhesivos, manos que se mueven con la exactitud de un director de orquesta. A su lado, como si fuera siempre el punto de ancla de su ternura pública, Nina Wade conversaba con la misma serenidad con la que recoge un libro favorito, con respeto y dedicación, sin prisa. En la entrada, Faye lo recorrió todo con la precisión de un operario que inspecciona una maquinaria. Miró a Sam, midió la distancia que la separaba de la mesa, calculó el ángulo de la mejor aproximación. En su mano llevaba un ramo pequeño, discreto, pensado más para los ojos que para la nariz, peonías en tonos empolvados, como quien compra apariencias en oferta. Cuando se acercó, la sala se ajustó a la tensión de su paso. Algunas cabezas la reconocieron, otros hicieron un gesto de reconocimiento corporativo. Para Faye, aquella noche no era una cena cualquiera, era la posibilidad de convertir una mirada en una puerta. A su alrededor, los colegas cuchicheaban con esa mezcla de crueldad y fascinación que solo se reservaba para los gestos humanos que podían interpretarse como política. Max, siempre con su bolígrafo como estandarte social, inclinó la cabeza y murmuró algo sobre apuestas. Mr. Knott, que nunca dejaba pasar una oportunidad para un comentario oportuno, ya tenía la anécdota en la punta de la lengua. Los teléfonos bajo la mesa cazaban gestos y los enviaban a hilos que a la mañana siguiente se convertirían en chismes. Faye no vio esos gestos como amenazas, los vio como humo, señales visibles que le asegurarían que, si encendía la chispa adecuada, todo se incendiaría en la dirección que ella quisiera. Se plantó junto a la mesa de Sam con la ingenuidad calculada de quien sabe que su atractivo puede ser moneda. Se inclinó ligeramente, dejó el ramo a sus pies y ofreció una sonrisa que había practicado frente al espejo antes de salir de casa. «Sam», dijo con esa voz que se ajusta como un guante. «No esperaba encontrarle aquí sin compañía». Sam la miró, midió la broma y la cortó con una cortesía que era casi una barrera física. No era descortés, era firme. «La compañía es inamovible», respondió con calma. «Esta es Nina». Faye dejó que la palabra flotara como una prueba que su orgullo debía superar. Nina levantó apenas la mirada, con una sonrisa que no traía sorpresa, solo una cálida distancia. Ella no necesitó existir con gestos grandilocuentes, su simple presencia, su mano apoyada sobre el dorso de la silla, bastó para seccionar el aire entre la seductora y el objeto de su deseo. La claridad de Nina no era teatralidad. Era una línea trazada con la experiencia de quien ha aprendido a posicionarse. Faye sostuvo la sonrisa un segundo más, como si la idea de que Sam viniera acompañado fuera una fricción molesta que debía pulirse. Su voz tomó un matiz más calculado, listo para un asalto medido. «Siempre he admirado su forma de dirigir las cosas», dijo, elogiando a la empresa, claro, pero dejando en la ambigüedad una invitación. Su mirada se demoró en Sam, y luego buscó, por un instante, una grieta en la expresión de Nina. Nina no ofreció grietas. Miró a Faye como quien observa a un animal que ha intentado pasar por un decorado de cartón, con la benevolencia de quien reconoce a la criatura, pero no permitirá que cruce la barrera. Su voz fue serena, contenida, pero con filo claro. «Gracias», dijo. «Me alegra que te interese nuestro trabajo. ¿Quieres sentarte?» Está la mesa A, justo al lado del proyecto X. Faye tomó la silla. No hubo cortes de escena, solo un movimiento táctico. Acercarse, observar los gestos, enviar el primer mensaje con sutileza. Dejó una nota discreta en el mantel. Nadie la vio colocada, pero las cámaras mentales de los presentes la registraron. Un pergamino pequeño, una caligrafía que pretendía ser casual. La nota decía algo que pretendía sonar como destino. «Podríamos hablar después. Tengo ideas para usted». Era al mismo tiempo una oferta y una provocación. A partir de ahí, podría jugar con la ambigüedad, con el rumor y con la curiosidad. Al acabar la cena, las palabras se transformaron en pequeños botones que la gente pulsaba en privado, mensajes encriptados, alcances sutiles en redes internas, vistas compartidas en silencio.
Faye lanzó líneas, un mensaje amable, una invitación a un evento de nuevas ideas, un gesto que ella estaba convencida de que Sam atendería. Sam, por su parte, contestó con una prudencia que en otros habría parecido indiferencia, pero en él era solo equilibrio. No quería alimentar historias que pudieran afectar a su empresa ni a su familia. Además, había algo más. Cuando su teléfono vibró, lo miró una vez y lo guardó. La vibración provenía de un mundo que no quería ser una bandera en su mesa esa noche. Después de la cena, caminando por la terraza con la ciudad a sus pies, Sam y Nina hablaron de banalidades que no eran tal. Comentaron sobre un color de propuesta, sobre la alineación de la campaña, hablaron de personas que importaban y de quienes no tanto. Hablaron de rutinas y de pequeñas rendijas de confianza. Recitaron sin melodrama lo que los mantenía juntos. Sam tenía esa forma de decir «estoy aquí» que no necesitaba espectáculo. Nina lo oía y a veces se le anudaba la garganta por algo que no era pena sino reconocimiento. «Si te preocupa lo de hoy», dijo él en un susurro que solo era para los dos, «lo hablamos mañana con calma». Ella sonrió con esa mezcla de cansancio y ternura que se guarda para las relaciones que han sobrevivido a la primera suavidad de los años. «No me preocupa por mí», replicó. «Me preocupa por lo que piensen de nosotros, pero no por eso que dicen por detrás. Me preocupa que empiecen a decidir por nosotros». Sam la miró. La frase no necesitaba explicación. En el mundo de asientos y cenas, las historias se construyen con anécdotas y rumores. En ese teatro, ser pareja del CEO puede ser una función que alguien quiera dirigir sin permiso. Sam dejó que el silencio fuera la respuesta. Los dos sabían que tenían anclas. Decisiones compartidas, inviernos juntos, promesas sin glitter. O al menos eso creían. Mientras tanto, en la mañana siguiente, la red interna del edificio bullía. Miss Wade, así la llamaban cuando la firma pedía formalidad, era tema de conversación en el sector creativo y en el de finanzas. Un correo con una foto de Faye sosteniendo el ramo pasó de mano en mano con comentarios que oscilaban entre el escarnio y la complicidad. Mr. Knott, con la destreza de quien siempre encuentra la nota más jugosa, ya tenía una línea lista para el almuerzo. ¿Alguien más piensa que Faye ha descubierto la manera de atacar la reputación? Max apostó un café a que Faye lo había hecho solo por ambición. Otros, más prudentes, murmuraron que quizá había trasfondo. Faye era nueva en el sector y necesitaba penetrar en la red social de la empresa para conseguir clientes. En ese clima de murmullos aparecieron Hans Shaw y su sombra del pasado. Hans había sido un nombre que, hasta hacía poco, correspondía a postales de juventud, risas en pasillos escolares, una broma que se había convertido en mala costumbre, una herida que Nina arrastraba sin contar. No era que él hubiera sido la razón de su matrimonio con Sam, más bien había sido una pieza que encajó en la narrativa. Hans se marchó, Nina se casó. Todos siguieron, pero la llegada de Hans, inesperada y a la vez estratégica, reaccionó como una piedra en un estanque calmo. Hans no era agresivo, tenía la elegancia del que vuelve con el guión de la nostalgia bajo el brazo. Volvió con una sonrisa que reconocía la ciudad como un mapa de oportunidades. Para algunos, su regreso fue la señal de que los pasados no duermen. Para otros, supuso una brisa que se mezcló con los rumores y alimentó la suposición de que quizás la historia entre Nina y Sam llevaba costuras. Faye, que tenía su propio lujo de estrategia, olfateó la presencia de Hans como quien encuentra gasolina en un montón de hojas secas. Si podía usar la ansiedad que despertaba su nombre para sembrar duda, lo haría. No por gusto cruel, por cálculo. Si en el tejido de la empresa había hilos que podían romperse para beneficiar su ascenso, ella no iba a mirar hacia otro lado. En la oficina, la tensión era un juego de equilibrio. Nina, directora de diseño, no era una mujer que se dejara empujar por el rumor. Su trabajo hablaba por ella. Presentaciones limpias, jornadas largas, decisiones tomadas con la calma de quienes saben que la creatividad necesita límites y condiciones. Pero no era insensible. A veces la veía en su reflejo en la pantalla. La pequeña duda que le asomaba cuando alguien nombraba a Hans o cuando corrían comentarios en los pasillos sobre la cercanía de su marido con determinadas ejecutivas. Había aprendido a no dejar que la duda se convirtiera en acusación.
Prefería recopilar hechos, alinear pruebas y hablar con la claridad que la verdad exige. Sam, por su parte, intentó poner distancia profesional a la mezcla, organizó reuniones, delegó tareas que antes tomaba para sí y, sobre todo, procuró ser transparente con Nina. Le contaba las conversaciones más triviales no como quien se defiende, sino como quien comparte. Su táctica no buscaba convencer a nadie, buscaba demostrar que la vida en pareja es un ejercicio de transparencia, no de pruebas. En una de esas conversaciones, en la cocina de su casa, con una taza de café entre las manos y la lluvia trabajando en la ventana como un metraje en cámara lenta, Sam le dijo algo que Nina atesoró. «Si alguien intenta que esto parezca distinto», murmuró él, «lo afrontaremos juntos, no por la mostración, sino por la verdad. No permitiré que nadie haga que dudemos de nosotros por espectáculo». Nina asintió. Sabía que detrás de la frase había más que promesas. Había responsabilidad y una decisión: preservar lo propio sin caer en la teatralidad del conflicto. Mientras los días corrían, Faye escaló su estrategia con la precisión de una arquitecta. Empezó a dejar notas en la mesa de Sam, mensajes que parecían profesionales, pero que llevaban ese fondo ambivalente que ella tanto cultivaba. Se ofreció a colaborar en un proyecto clave, sugirió reuniones fuera del horario laboral, envió un documento con ideas que, aunque valiosas, estaban envueltas en la insinuación de cercanía. Postureó en redes que la red interna compartió. Se retrató con imágenes que parecían casuales y que, sin embargo, estaban coreografiadas. Una fotografía donde aparecía frente a un mural del edificio, otra en la que asomaba una copa de vino con la leyenda «Ideas hasta tarde». Había un momento en que Faye creyó haber conseguido un avance real, un encuentro nocturno en un bar de la ciudad donde Sam había aceptado para hablar de posibilidades de colaboración y ella había preparado el terreno con una precisión de relojería. La imagen que se creó fue potente, dos personas compartiendo confidencias en un ambiente que, por su luz y su música, invitaba a la confusión. Sam habló del proyecto, Faye escuchó actuando, y a su alrededor el rumor comenzó a tejer su red. Pero la victoria fue una ilusión. Lo que para Faye era una señal de interés, para Sam era una conversación profesional con una persona que aportaba ideas. No había flechas que indicaran traición. A la salida, cuando los taxis se cruzaron y las esquinas repartieron despedidas breves, Sam cruzó un mensaje a Nina. «He llegado tarde, hablamos en casa». Nina contestó con un emoji simple, un corazón. Nada teatral, pero suficiente para dejar constancia de que la cotidiana devoción seguía intacta. La falsa victoria de Faye tuvo un corte público inesperado. En la mañana siguiente, un memo interno con una foto del encuentro circuló con comentarios que ponían la aprobación de la empresa bajo sospecha. Faye creyó que la opinión colectiva la respaldaría. Algunos se sorprendieron, otros desconfiaron. Fue, sin embargo, una pequeña señal de que la realidad no se pliega tan fácil a las intenciones. La pequeña marea de chismes se transformó en una ola cuando un colega anónimo compartió un rumor sobre una apuesta que, según contaban, Sam había perdido en la universidad con Hans. Era un relato en pedazos que mezclaba viejas humillaciones y un orgullo mal curado. Aquella anécdota, cuya veracidad era dudosa, prendió como pólvora en la imaginación de la gente. De pronto, las miradas empezaron a cobrar doble intención. Ya no solo observaban la posible atracción, también buscaban cartas del pasado que justificaran traiciones futuras. En un gesto que fue más simbólico que necesario, Nina pidió una reunión con Sam en la tarde. Entraron al despacho privado que tenían como refugio, donde los acuerdos se zanjaban con menos público que en la frialdad de los platos. Nina expuso las piezas, el ramo, la nota, la foto y la apuesta que le habían contado. Sam la miró con la paciencia que resiste el paisaje de las palabras precipitadas. «Tenemos que decidir cómo responder», dijo ella. Sin espectáculo, sin pensar en lo que dirán. Sam respiró y decidió, como siempre, por la vía de la transparencia. «Responderemos solo donde haga falta», dijo, «donde la verdad se ponga en juego. No queremos alimentar chismorreos». Ella cerró por un instante los ojos, no por cansancio, sino para ordenar. Entonces, con una voz que era más férrea que la que usaba en público, añadió, «Y si alguien intenta montarlo en escena,
Quiero que no toquemos ese escenario, no le damos el gusto. Sam sonrió, una sonrisa que no era despreocupada sino estratégica. Lo sé, contestó, confío en nosotros. Mientras tanto, Faye no se quedaba quieta. Su motor era una mezcla de ambición y de una herida que no se resolvía con éxito profesional. Su historia personal era un mapa con zonas donde la necesidad de reconocimiento había dejado cicatrices. Ella había aprendido a usar su atractivo como herramienta, no por frívola, sino por necesidad de sobrevivir en un mundo donde la visibilidad era la moneda más fácil de cambiar por contratos. Esa lógica no la hacía cruel, la hacía eficaz. Pero mientras ella calculaba, no tenía en cuenta la variable Nina, la mujer que no actuaba como un trofeo, sino como presencia firme. El pulso subió cuando Faye, con la sutileza de quien prepara un golpe, envió al departamento de eventos una propuesta para un encuentro con antiguos compañeros de universidad. Un reencuentro que, casualmente, coincidiría con la próxima presentación pública de la empresa. En la propuesta, Faye hablaba de conexiones históricas y de la potencia del networking. Para ella, era la oportunidad ideal. Reunir aquellos rostros del pasado con el público correcto, crear situaciones, forzar miradas, sembrar dudas. Era un tablero pintado en colores vivos. Sam, que había confiado en no alimentar el espectáculo, se encontró con que el calendario ya tenía una escenografía pensada por otros. El evento, que sería una gala más, se convertiría, si las piezas se movían, en el escenario donde Faye podía jugar su movimiento más audaz. Para Nina, esa posibilidad era un contrapeso a su paciencia. Ella, que no gustaba de peleas públicas, ahora veía el riesgo de que alguien intentara convertir su vida en material de espectáculo. Y entonces llegó un correo que cambió la partida. Una invitación oficial para la gala de excompañeros, con una agenda que incluía un discurso de Sam. Vendría el público, vendría la prensa, y vendrían rostros que recordaban apuestas y humillaciones de hace años. La carta, que para muchos era un simple trámite de protocolo, para Faye era el mapa perfecto. Si Sam hablaba, ella tendría un momento para ejecutar un gesto que en su cabeza sería contundente, una demostración pública de cercanía. Si ella lograba que la sala la viera cerca de Sam, en un momento clave, la narrativa que quería construir podría empezar a ser verdad. Nina descubrió la invitación en la ventana del frigorífico, pegada con uno de esos imanes con logos de campañas. Sam la encontró y la dejó encima de la mesa con la tranquilidad de quien no percibe peligro inmediato. Pero Nina, al mirar la fecha, sintió que algo se apretaba dentro. Era la suma de muchas noches, de muchas notas y de la presencia de Hans en la ciudad. No era solamente la gala, era la idea de que alguien quisiera ganar ventaja con el ruido. Esa tarde, al salir del despacho, Nina pasó por la mesa de Faye con la calma de una mujer que sabe cómo mover una pieza en silencio. Se detuvo, miró la tarjeta que Faye había dejado en la recepción, la leyó en diagonal como quien examina un folleto. No hizo comentario a voz alta. Su reacción fue otra. Llamó a su madre. Habló con la voz de quien busca raíces, no argumentos. La conversación fue corta y maternal. Su madre, Vivian, le recordó que la presencia no se demuestra con acciones ruidosas, sino con la quietud que acompaña a las decisiones firmes. Lo que nadie sabía era que en su interior, Nina tenía la inquietud de la que no siempre hablaba, la posibilidad de que algo que parecía sólido comenzara a crujir. No por falta de confianza en Sam, sino por la fatiga de probarle al mundo que su amor no estaba en venta. Había aprendido a no responder con espectáculo, pero aquella vez la presión era distinta. La apuesta era mantener lo suyo frente a ojos que solo esperaban el tropiezo. Faye, en su oficina, jugaba a doble rasero. Por un lado, trabajaba presentaciones, llamadas, propuestas que, en algunos casos, añadían valor. Por otro, preparaba una jugada en la que la ambigüedad sería su aliada. En una mesa de café con una amiga, hizo una confesión que sonó a estrategia. «No me preocupa que sea casado», dijo. «Me preocupa que nadie me vea. Si él me mira, otros también lo harán. Es un paso». La amiga sonrió con la complicidad de quien nunca ha tenido que pagar las consecuencias de su selectividad. No hubo maldad explícita en las palabras de Faye, más bien la crudeza de quien ha aprendido a usar recursos.
Esa ambición no la hacía feliz, pero era eficiente. En ese ejercicio de tensiones, Hans se acercó a Nina, no por provocación, sino por curiosidad. Se encontraron en un pasillo poco iluminado, donde las plantas trataban de imponer una calma artificial. Hans habló con la languidez de quien viene a ofrecer explicaciones que son, en realidad, nuevas preguntas. «Escuché lo de la gala», dijo. «¿No quiero ponerme en medio?» Nina lo miró con la compostura de quien no necesita aclaraciones improvisadas. «No se trata de ti», contestó ella. «Se trata de cómo algunos toman las piezas del pasado para montar un espectáculo». Hans, en su silencio, parecía medir la posibilidad de una reconciliación o al menos una tregua. Su mirada era, a veces, la de quien busca remedios en lugares equivocados. El tablero estaba listo, las piezas se movían con la lentitud justa. Murmullos, notas, una gala, una foto, la presencia de un ex, una invitación que incluía discurso de Sam. Faye veía trazas de futuro prometedor. Nina veía señales de que la vida, cuando se expone demasiado, se convierte en otra persona. Sam, en medio de ambos, intentaba mantener el centro sin percatarse de que el equilibrio se compone de detalles. Hubo un momento en el que Faye creyó que su plan estaba tomando forma. Un mensajito anónimo llegó a la bandeja de entrada del marketing, insinuando que Sam había tenido un romance que estaba por salir a la luz. La nota era anónima, pero su intención era clara: encender alarma. Faye, que odiaba la sutileza, no tuvo que intervenir. El rumor abrió una puerta donde la imaginación de todos podía entrar. Para ella, era viento a favor. Para Nina, era otra prueba de que la vida podía ser malinterpretada. La tensión escaló en el mes previo a la gala. Los equipos ensayaban, los discursos se afinaban y en la intimidad de su hogar, Sam y Nina trazaban su estrategia: no alimentar el ruido, no convertir su vida en tema. Decidieron concentrarse en lo esencial: el trabajo, la familia, la construcción de proyectos que los definieran más que un rumor. Sin embargo, la realidad no siempre respeta las decisiones personales. Y así, con la ciudad preparada para una noche que prometía ser tanto un reencuentro como una prueba, con Faye calculando su movimiento y con Hans paseando su sombra, la historia fue ajustando sus cuerdas. En la oficina, el rumor crecía en voz baja. En las casas, algunos dormían con la inquietud que causa un televisor con la noticia de otra pareja famosa. Si esta historia te está atrapando, quédate hasta el final. Lo que parecía un gesto inocente en una cena puede convertirse en un punto de ruptura donde las miradas públicas obligan a elegir. La semana siguiente trajo el primer movimiento decisivo. Faye, convencida de que la gala era su escenario, envió un paquete con un pequeño detalle a la recepción del hotel: un arreglo floral con una tarjeta que rezaba, en caligrafía pensada, para quien valora las buenas ideas. El paquete no era un regalo para Sam, o al menos eso decía su racionalidad. Era un modo de plantar una semilla pública. La tarjeta, sin nombre explícito, era la promesa de que ella estaba ahí, atenta y lista. Cuando las flores llegaron al salón donde se preparaban las mesas, alguien del equipo de protocolo preguntó por el remitente. La respuesta que obtuvo fue evasiva. De una colaboradora. El detalle llegó a manos de la persona equivocada. La anfitriona de la mesa, que no era Nina pero sí una amiga cercana, decidió colocarlas como centro en la mesa donde competirían reputaciones. La decisión fue banal. El efecto no lo fue. La presencia de ese arreglo provocó una reacción en cadena. Faye vio la foto en redes internas, su ramo, en la mesa de la gala, a solo unos metros de Sam. Un minuto después, envió un mensaje a su equipo: hoy será grande. Nadie la detuvo, nadie, porque en los juegos sociales hay siempre una zona de abandono donde la ambición se multiplica. Nina lo vio todo en una captura que le mandó un compañero. La mesa con las flores, la proximidad calculada. No sintió el impulso de reaccionar de inmediato. En su lugar, respiró y recordó un consejo de su madre: las tormentas no necesitan siempre velas encendidas. Con esa calma, se acomodó en su silla y esperó a ver cómo se acomodaban las piezas. Sam, en la antesala del evento, revisó su discurso. No era un discurso cualquiera. Era la síntesis de años de trabajo, una mezcla de orgullo y responsabilidad.
Parte de su estrategia con Nina incluía hablar de la familia como base, no como accesorio. Había pensado en nombrarla, no como presencia decorativa, sino como socia en el sentido más íntimo del término. No imaginaba, en aquel momento, que los nombres que eligiera para expresar gratitud se convertirían en un faro que algunos interpretarían como blanco. Faye, con la certeza de quien no admite la derrota, preparó su vestuario con el esmero de una soldado para la última batalla. Llevaba un vestido que era, en su opinión, equilibrado entre lo profesional y lo seductor. Un atuendo que exigía atención sin parecer forzado. Quería que su presencia hablara antes que sus palabras. Era una declaración. Estoy aquí, y merezco que me miren. Llegó la noche de la gala. El salón se llenó con el murmullo de quien sabe que la historia se escribe en un parpadeo. Entre los invitados, hubo quienes buscaban caras conocidas, quienes escudriñaban si aquel reencuentro traería reconciliaciones, venganzas o simplemente un reencuentro aburrido. Las mesas brillaban, las fotos se tomaban y como una corriente bajo la superficie, la expectativa avanzaba. Sam subió al estrado con la naturalidad que lo caracteriza, miró al público, hizo un par de bromas que funcionaron como gancho y en un momento, con la voz templada, empezó a nombrar los pilares de la compañía: equipo, innovación y, con una pausa que no fue casual, familia. Dijo la palabra con una ternura que no dejaba duda. Estaba hablando de la cuestión que lo definía más allá del título. Desde la mesa, Faye lo observó con la concentración de quien vigila a su presa. Para ella, ese era el instante donde el lenguaje corporal podía convertirse en estrategia. Acercarse, aplaudir con énfasis, insinuar una familiaridad. Si conseguía que la cámara sociológica del edificio captara una imagen suya cerca de Sam en ese momento, su narrativa habría ganado mucho terreno. Nina, al lado de Sam, sostuvo su mano bajo la mesa. No fue un gesto para la platea, sino un ancla privada. La gente a su alrededor notó la simpleza y la mantuvo en la zona de lo natural. Nadie pensó que detrás de aquella mano habría un juicio, solo una presencia. Sin embargo, esa presencia era suficiente para cambiar la psicología de la sala. Quien mira con atención no necesita hacer aspavientos, su mirada ordena. En ese instante, mientras la música de ambiente se ajustaba y el público aplaudía, Faye hizo su movimiento, se levantó y con la presteza de quien ejecuta un plan, cruzó el salón. Los zapatos marcaron el ritmo sobre la moqueta. La cámara mental de los presentes enfocó su figura como si el evento hubiera decidido concederle un pequeño protagonismo. Ella se acercó a la mesa y con la naturalidad fingida de quien pertenece, se inclinó hacia Sam con una sonrisa que quería decir: reconozco tu brillo y quiero compartirlo. Nadie, en ese primer segundo, pensó en la trampa. Para la sala fue un gesto más en un mar de gestos. Pero entre los presentes, hubo quienes sostuvieron la respiración. Unos por curiosidad, otros por la expectativa que alimenta el rumor. Sam, por su parte, reaccionó con la misma moderación que le era habitual. Devolvió la sonrisa con amabilidad y habló con un tono que marcó distancia sin ser descortés. Fue un gesto controlado, mesurado. Faye, segura de su aproximación, no imaginó la profundidad de lo que veía desde la otra cabeza de la mesa. No contempló que detrás de Sam, entre la cortina y la luz, la mujer que seguía sus gestos con una calma absoluta no era una figura meramente ceremonial. Nina no era un accesorio y su mirada no estaba hecha de casualidades. Estaba hecha de años, de decisiones, de noches y de mañanas compartidas. No era la esposa que aparece como una sorpresa para escandalizar. Era la presencia estabilizadora que, con su sola existencia, desmontaba cualquier intento de mercadotecnia afectiva. De pronto, la escena pasó de ser una jugada calculada a una demostración incómoda. El gesto de Faye no encontró la reacción que esperaba. No encontró ni la conmoción ni la rendición. En su lugar, encontró la inalterabilidad de Nina, una mujer que sostuvo su mirada y con la misma naturalidad que usó para sujetar la copa, mostró sin palabras la verdad de su lugar. La sala, que había estado dispuesta a verlo todo como un espectáculo, empezó a sentirse como si hubiera presenciado un short film. El personaje principal intentaba el golpe y la otra, con la fuerza tranquila, no le permitió la escena. Faye se sintió por un instante fuera de foco.
Fue un movimiento pequeño, pero suficiente para que su plan tuviera fisuras. No imaginó, entonces, que la mujer junto a Sam era su esposa. No porque no lo supiera, sino porque su lectura era distinta. La confundió con una gestora, con alguien del equipo o con una antigua amiga. No consideró la posibilidad de que la habitualidad de esa presencia fuera la razón de su impotencia. El resto de la noche, para Faye, fue una reconstrucción de posibilidades. Lo que había pensado que sería victoria formó una grieta interna donde la ambición y la verdad se rozaron sin fundirse. Para Sam y Nina fue una comprobación más. Su decisión de no convertir su vida en tema funcionó como prevención y como demostración. Para los demás, fue el inicio de un comentario que, a la mañana siguiente, se convertiría en charla de oficina. Aún así, la información estaba ahí. Faye no había imaginado que la mujer junto a Sam era su esposa. Ella se había acercado convencida de que el tablero le era favorable. A la noche siguiente, en su casa, revisó las fotos del evento con la rabia fría de quien calcula el siguiente paso. No lloró, no se humilló, recogió datos, trazó rutas. La apuesta no había fracasado, solo había sido aplazada. Nina, mientras tanto, regresó a casa con la serenidad de quien ha observado la jugada sin dejar que el juego dicte su dignidad. Acomodó el abrigo de Sam con un gesto que tenía el matiz de lo cotidiano. En la mesa de la cocina quedó la nota del evento, una pequeña tarjeta con las flores, ahora doblada, archivando una intención que no merecía ocupar espacio. Había, sin embargo, una pieza que aún no había mostrado su cara, el rumor sobre Hans, que seguía ahí como una historia que podía ser interpretada de muchas maneras. Y más cerca, en el bolsillo de alguien, estaba la invitación oficial. En una mochila se alojaba la intención de alguien que planeaba más movimientos. El tablero se componía, y la gala era solo el primer acto. La ciudad no dormía, y la empresa tampoco. Las palabras que se dicen cerca de las mesas circulaban en pasillos y en charlas de ascensor. Algunos creían que Faye aprendería la lección y se retiraría. Otros, más escépticos, miraban con curiosidad la manera en que la ambición puede transformarse en insistencia. Lo único cierto era que nadie, de todos los implicados, podía prever con total seguridad cuál sería el efecto dominó. Nina apagó la luz del salón con una mano firme. Sam se acercó y, sin hacer comentarios grandiosos, la abrazó por detrás. Ella apoyó la cabeza en su pecho como quien vuelve a casa tras un día en el frente. «Gracias por estar», susurró. «Siempre», contestó él. En algún lugar, Faye apretó los dientes y escribió un mensaje que no envió. Su estrategia necesitaba tiempo y precisión. Sus movimientos estaban lejos de estar concluidos. Así terminó aquella semana, con una certeza inalterable en la mente de Sam y Nina, la de que su unión no era un elemento decorativo, y con una certeza peligrosa en la mente de Faye, la de que no había renunciado a construir su mapa. Entre ellos se interpusieron Hans y la curiosidad de los demás, las conversaciones en cafés y los ecos de una apuesta que quizás nunca existió. El tablero estaba armado para el acto siguiente. La gala había sido un aviso, no una caída. Y en medio de la calma, en la mesita de noche de Nina, un pequeño envoltorio con una caja de pruebas de embarazo, escondido por simple prudencia, esperaba ser abierto. No era el centro de la discusión pública aún, pero latía como una posibilidad que podría complicar o afianzar lo que ya era. Esa caja, que por ahora estaba quieta, representaba la mayor de las incertidumbres, la de la vida que llega y exige decisiones que van más allá del rumor. La ciudad respiró un instante, y mientras el ruido continuaba en la red corporativa, en los domicilios y en los bares, cada uno pensó en lo que haría, cada uno pensó en lo que haría. La ciudad siguió su ritmo, pero en el corazón de la compañía algo se movía como una máquina que no dormía. Piezas que giraban, gestos que buscaban su reflejo, decisiones que debían tomarse antes de que un rumor se convirtiera en política irreversible. La mañana siguiente, llegó con un correo de recursos humanos citando a Faye para una aclaración cordial que nadie creyó casual. En el pasillo, los gestos se inclinaban hacia la curiosidad. Faye entró con la sensación de que una partida en la que ella sabía las reglas estaba por resolverse a su favor. No imaginó que el tablero podía cambiar de forma súbita,
Simplemente quiero dejar constancia de que no he hecho nada, dijo Faye, con la voz templada ante la mirada atenta de Marta, la responsable de RR. Mi intención siempre fue profesional. Marta llevó las manos a la taza de café como quien busca ancla, y dijo, con la prudencia de quien maneja reputaciones, queremos garantizar que aquí nadie se sienta incómodo, ni que la reputación de la empresa sufra por interpretaciones. Haremos una revisión de comunicaciones oficiales y de algunos comportamientos. No se trata de un juicio moral, se trata de aclarar hechos. Faye tuvo la elegancia de quien sabe posar, pero la sensación de estar siendo observada por muchos ojos que ya no eran amigos. Salió sin hacer ruido porque en el silencio, a veces, se cosechan las derrotas. Mientras tanto, Sam y Nina habían decidido no dejar que los rumores marcaran sus pasos. Prepararon con cuidado una reunión general para la semana siguiente. No era una rueda de prensa, sino una conversación en la que se reforzarían valores, se dondearían límites y se transmitiría un mensaje de equipo. El CEO no quería alimentar el morbo, quería calma. Pero en su cabeza existía otra decisión que, hasta entonces, se había quedado en conversaciones a solas. Si la vida pública exigía claridad, tal vez la claridad debía tener también rostro y palabra. El día de la reunión, el auditorio de la empresa estaba lleno. Gente de distintos departamentos, clientes cercanos y algunas caras de prensa que tomaban notas discretas. En la mesa, además de Sam, estaba el comité de dirección. Podían notarse miradas de expectativa. ¿Habría una respuesta contundente? ¿Se atacaría a la fuente del rumor? La atención, como siempre, estaba dispuesta a ser sorprendida. Sam subió al estrado con la calma de quien ha administrado muchas crisis, pero, bajo esa calma, latía una decisión: no dejar que la narrativa ajena decidiera quiénes eran ellos. Empezó hablando de proyectos, de cifras, de equipo, fue colocándose sin aspavientos hasta que con una naturalidad decisiva pronunció algo que nadie esperaba. Quiero que hoy no solo hablemos de resultados, sino de lo que nos une. Trabajo en equipo, ¿sí? También vida compartida, para quienes aún no lo saben, dijo mirando hacia la primera fila. Hay algo que he preferido mantener para nosotros, pero que creo que necesita un gesto de claridad. Nina, añadió, y las luces se abrieron en un foco inesperado. Sube, por favor. Un murmullo recorrió el auditorio. Nina, que había preferido permanecer en la sombra de su responsabilidad, se levantó con la calma que la definía y caminó hacia el escenario. Sus pasos eran tranquilos, no necesitaban música. Subió a su lado, tomó el micrófono sin teatralidad y con voz firme y cálida a la vez, dijo: «Gracias por estar. No vine a ser figura pública de nadie. Estoy aquí porque, cuando elegimos formar equipo, lo hicimos también fuera del trabajo. Y creo que reconocerlo nos recuerda que la empresa es de personas». Un aplauso, breve, sensible. A esa altura, Faye, sentada entre filas con la sensación de que la estrategia iba perdiendo color, sintió un movimiento en su interior como si el acto público le cerrara una puerta. Había esperado un guiño, una oportunidad para insertarse en la historia. En su lugar, se encontró con la firmeza de lo compartido. Sam tomó de la mano a Nina en público por primera vez en muchos contextos profesionales y, con la serenidad de quien prefiere gestos que palabras grandilocuentes, añadió: «Nina no es solo mi esposa. Es la persona con la que decido los proyectos más importantes y las decisiones de familia. Y aprovechando que estamos en confianza, quiero decir otra cosa. Estamos esperando un hijo». Las palabras se deslizaron como una ola que deja huella en la arena. Hubo una reacción inmediata, sonrisas, manos en la cara, miradas que buscaban al receptor más íntimo. Faye sintió que el suelo temblaba bajo su ambición. La sala supo que lo que ella había intentado convertir en espectáculo era vida real y compleja. No fue un escándalo, fue más bien un acto de desarme. La verdad, puesta con calma, hizo inútil el truco. Faye, que había previsto que la presencia de Nina era una barrera pero no una cerrazón, comprendió que su lectura del tablero había sido un cálculo frío sin considerar el efecto de la verdad pública. El resto de la reunión siguió su curso. Pero el destino social ya había hecho su trabajo. La narrativa del rumor perdió peso ante la noticia de un embarazo anunciado con dignidad.
Los comentarios en redes internas se desviaron, al menos por un tiempo, hacia felicitaciones sinceras y bromas sobre pañales. Faye recibió miradas que mezclaban lástima y reproche. Esa misma tarde, mientras el edificio retomaba cierta normalidad, Faye se encontró con Hans en el aparcamiento del garage. Él había sido una sombra que aparecía y desaparecía. Ahora su presencia tenía la textura de algo personal. «Escuché», dijo Hans, sin rodeos. Faye guardó silencio, el gesto de quien aún no tenía un guión que le sirviera. «Quizá no era la forma», continuó él. «Pero no puedo negar que me fastidia verte usar atajos que solo hacen ruido. No lo digo por excusar nada, lo digo porque también pagas un precio». Faye lo miró, buscando en su rostro respuestas que no llegaban. Había en Hans una mezcla de sinceridad y resentimiento, como quien entiende las grietas no como fallos, sino como caminos. «¿Y tú qué quieres, Hans?», preguntó ella. «¿Que me disculpe y desaparezca?». Hans frunció el ceño, cansado de escenas mal cerradas. «No quiero que desaparezcas. Quiero que dejemos de actuar como si el pasado fuese un permiso para tirar piedras. Si vas a jugar, asume consecuencias. Y si vas a pedir algo, pide con nombres propios», dijo. «A mí no me gustó cómo fue todo aquello en la universidad y quizá me dejé llevar. Lo siento, de verdad. Pero hay otro precio si sigues por este camino. No es solo la reputación, es tu propia ética». Faye rompió a reír, una risa corta y cortante. «¿Y eso te convierte en juez?», se defendió. «Tú tienes un camino que no es el mío». «No soy juez», replicó Hans. «Solo me cansé de ver cómo la gente usa humillaciones pasadas como monedas, y quiero dejar de hacerlo». La conversación quedó en un silencio incómodo. Para Faye fue el primer contacto con una respuesta que no encajaba con sus expectativas. Nadie se alegró de la caída de su plan. La vida rara vez ofrece finales limpios, pero esa tarde algo se quebró. Una veta de duda se abrió en la convicción de Faye y en la manera en que veía sus recursos. La semana siguiente vino con consecuencias administrativas. Recursos Humanos abrió una pequeña investigación sobre comportamiento profesional y comunicaciones internas. No hubo despido fulminante ni escarnio público. Hubo entrevistas, revisión de correos y una llamada a la responsabilidad. Faye fue suspendida de algunas funciones mientras se aclaraban las acusaciones. Para ella fue un golpe, no por la pérdida de estatus, sino porque su estrategia había quedado sin sentido. No obstante, la vida profesional no se acaba con un tropiezo, a veces se reconduce. En su caso, la empresa le ofreció un plan de mejora, mentoría, curso de liderazgo ético y una evaluación a 3 meses. No era una sentencia, sino una intervención que podía, en manos constructivas, ser una oportunidad. Al mismo tiempo, la tensión entre Sam y Nina pasó por una ruta distinta. Aquella noche, tras la jornada, se sentaron en la cocina con las luces bajas, la noticia aún fresca en sus manos. Nina sacó la prueba de embarazo que había mantenido guardada desde hacía días y la miró como quien contempla algo que va a cambiarlo todo. «No quiero que esto sea un escudo», dijo con sinceridad. «No quiero que nos proteja del ruido, quiero que sea la forma de recordarnos lo que importa». Sam la miró como si hubiera existido una paciencia específica para ese momento. Sus manos, al sostenerlas de ella, no buscaron rituales, buscaron el centro. «No lo usaremos como escudo», prometió. «Y si quieres, podemos hacer lo suyo también. Podemos decir lo que haga falta con calma. No voy a permitir que nadie nos convierta en una anécdota». Ella sonrió. Había en ese gesto la certeza de que, aunque la vida pusiera obstáculos, el proyecto que sostenían no dependía de aplausos externos. Sin embargo, ambos sabían que el anuncio público pondría a la familia en una nueva luz y que la empresa tendría que ajustar su discurso sobre vida personal y trabajo. Las semanas siguientes tuvieron un ritmo de ajuste. Faye trabajó en un plan de mejora profesional con la mentoría ofrecida. Tuvo reuniones con su jefa directa, con Marta de HH, y con una consultora externa que la ayudó a entender el impacto de sus estrategias. En esas sesiones surgieron historias de infancia, de necesidad de visibilidad, de heridas que se trataban con tácticas equivocadas. No hubo absolución inmediata, pero sí un proceso que combinaba responsabilidad con posibilidad de redención. La ambición,
descubrió Fay en esos días, podía ser reorientada. Mientras tanto, el rumor sobre la apuesta universitaria que mencionaba a Hans y a Sam empezó a desinflarse. Nadie encontraba pruebas claras y, en ausencia de hechos, las especulaciones perdieron fuerza. Hans, por su parte, se acercó a Nina en un café sin pretensiones para aclarar lo que había sido verdad a medias. «Hubo una broma tonta en la universidad», dijo. «No era lo que se pintó ni lo que algunos recordaron. Me equivoqué en dejar que se hiciera grande. Perdón por cualquier daño». Nina escuchó con la serenidad de quien ha aprendido a poner las cosas en su lugar. «El pasado es pasado», contestó ella. «No niego lo que fue, pero tampoco permito que lo conviertan en sentencia para lo que somos ahora». Hans asintió. Había en su gesto la humildad de quien se reconoce causante de ruido. No hubo reconciliación romántica ni promesa de nueva amistad profunda. Hubo, sencillamente, el cierre de un capítulo que no necesitaba alargarse. En la empresa, la relación entre Sam y Nina adquirió otra textura. La gente empezó a referirse a ambos como socios en lo profesional y en lo vital. Era una forma de respeto que, sin necesidad de grandes discursos, consolidó su posición frente a intentos externos de manipulación. Sam, por su parte, tuvo que equilibrar su papel de CEO con su vida privada de una forma más contundente. Creó una política interna que prohibía reuniones privadas que no fueran con agenda compartida y reforzó procesos de comunicación para que los rumores no supusieran consecuencias laborales. El retorno de Fay al equipo, en mitad de ese proceso de mentoría, fue tenso. Algunos la miraban con distancia, otros con cautela. Ella se sentía expuesta y forzó una actitud distinta, menos postureo, más trabajo. Poco a poco, los resultados llegaron. Entregó una propuesta de diseño para una campaña que fue bien recibida. No borraba su pasado, pero mostraba que la ambición podía pulirse y aplicarse con ética. Se ganó otro asiento, pero no la confianza inmediata. La confianza, aprendió, se reconstruye con tiempo. En casa, las conversaciones sobre el futuro se tornaron más concretas. Nina y Sam hablaron de permiso de paternidad, de organización de jornadas, de cómo la empresa podía acompañar la llegada del bebé sin convertirlo en espectáculo. Discutieron sobre si hacer un comunicado público formal o una nota íntima a quienes les importaban. Eligieron la segunda opción. Querían que su familia creciera con discreción, pero sin esconderse. Una noche, mientras ordenaban una caja de objetos que habían rescatado del primer año de su relación, Sam se arrodilló frente a Nina de manera improvisada. No hubo anillos nuevos ni testigos, solo la calma de la cocina y el eco de sus risas. «No quiero que esto sea ceremonia plantada por el público», dijo él. «Pero quiero que, si alguna vez tenemos que renovar un sí, lo hagamos con la verdad que nos sustenta». Nina se apoyó en sus manos sin dramatismo. «Hagámoslo una vez más, a nuestra manera», respondió, «sin cámaras, sin discursos, solo nosotros». Fue un gesto íntimo que, si bien no reparó todo lo que había pasado, consolidó una decisión. Su vínculo no sería determinado por ojos externos. La vida, como siempre, continuó con sus pequeñas correcciones. La empresa siguió con su rutina. Las campañas siguieron su curso. Fay, Hans y otros involucrados continuaron sus propios procesos de aprendizaje. Hubo conversaciones incómodas, miradas que tardaron en aflojar, verdaderas disculpas donde era necesario ofrecerlas y gestos de humildad que, en conjunto, empezaron a coser una red distinta. Llegado el tercer mes después del anuncio, la empresa organizó un taller sobre cultura laboral. Fue una iniciativa impulsada por Sam y aceptada por la dirección, no como una medida represiva, sino como una inversión en clima. En una de las sesiones, Fay participó activamente, compartiendo una reflexión con la sinceridad de quien había trabajado para mirar su propia sombra. «Hace un tiempo creía que la visibilidad se gana con golpes secos», dijo. «Hoy sé que se sostiene con trabajo constante y respeto. No quiero que lo que hice se convierta en mi tarjeta de presentación. Si me permiten, me gustaría ayudar a construir normas que eviten que otros utilicen caminos así». La sala aplaudió con calidez moderada. No era un encubrimiento, ni una absolución. Era el primer paso de alguien que había decidido intentar algo distinto. Poco a poco, la historia tomó sus cursos naturales.
Se cerraron etapas formales, se abrieron otras. Nina y Sam vivieron los meses previos al nacimiento con expectativa y cierta calma. Prepararon la habitación del bebé con los colores suaves que preferían. Escogieron con mimo el nombre y hablaron de cómo querrían educar a su hijo. Con la idea de que la vida pública es un escenario, pero que lo importante es el sostén íntimo. La noche antes del parto, la casa se llenó de objetos que parecían primicias de una historia nueva, una bolsa preparada, una carta de Vivien con consejos de madre, una canción que Sam tarareaba y devolvía a Nina en forma de caricia. Había también algo de miedo y de ternura, porque toda llegada trae incertidumbre y también una promesa de horizonte. El parto fue una noche larga y luminosa. En la sala de maternidad, entre contracciones y respiraciones compartidas, Sam sostuvo la mano de Nina con la firmeza que lo había definido durante todo el proceso. Cuando finalmente escucharon el primer llanto, la emoción fue tal que los dos se miraron con la evidencia de que el mundo, por un instante, se reducía a aquel sonido claro. El bebé nació sano, una niña de pelo oscuro y ojos curiosos. Cuando se la pusieron sobre el pecho de Nina, Sam apoyó la frente en la de ella y dijo sin dramatismos ni grandes discursos. «Gracias», murmuró. Nina sonrió, cansada y radiante. «Tenías razón», contestó. «No es espectáculo, es nuestra vida». Las noticias del nacimiento circularon sin morbo. La empresa envió una felicitación discreta y algunos compañeros fueron a verla en visitas acotadas. Faye, con una nota sincera, envió un mensaje de enhorabuena que Nina leyó y respondió con un gesto elegante. No hubo grandes reconciliaciones públicas. Hubo, en cambio, una convivencia laboral que funcionó mejor con límites claros. Con el tiempo, la narrativa de consumo rápido sobre la escena de la gala y los intentos de seducción quedó relegada a anécdotas más pequeñas. La gente, que tiene memoria para gestos, empezó a recordar sobre todo la coherencia de la pareja en los hechos, la respuesta institucional de la empresa y ciertos nombres que habían tomado otra forma. Faye, por su parte, se dedicó a reconducir su carrera, aceptó el mentorazgo, cambió su forma de presentarse en proyectos y trabajó en la construcción de una reputación más sólida. No fue un ascenso meteórico, fue un reajuste que implicó paciencia y trabajo. Meses después del nacimiento, en otro encuentro pequeño de la compañía, Sam pidió la palabra. No fue un discurso de CEO, sino una invitación a mirar a su alrededor. «Hoy quiero agradecer por la forma en que hemos sabido manejar momentos difíciles», dijo. «A veces la prensa, a veces los murmullos. Lo importante es cómo nos comportamos luego. Me gustaría pedir que sigamos construyendo un lugar donde nuestras vidas personales no se conviertan en campo de batalla». Hubo un murmullo de acuerdo. Faye lo escuchó con atención y al terminar se acercó a Sam y a Nina para ofrecer una disculpa sincera, no teatral. Nina la miró y respondió con la misma elegancia que había mostrado siempre. «Gracias por tus palabras», dijo Nina. «Lo que importa es que aprendamos y respetemos». El gesto no borraba nada, simplemente ponía una piedra más en el camino de la reconstrucción. Faye no se marchó a un exilio profesional. Empezó a liderar proyectos con otra forma, más colaborativa, más atenta a límites y a consecuencias. La mentoría no fue caridad, fue una apuesta por el talento encausado. En la vida íntima de Sam y Nina, las noches fueron cambiando. Las pequeñas decisiones del día a día, cómo organizar las visitas, cuántas fotos subir a redes, quién cuidaría al bebé en la primera guardería, se transformaron en conversaciones de pareja más maduras. Sam, que había aprendido la lección de la prudencia pública, se convirtió en un padre presente y en un socio más activo en el hogar. Nina, que había guardado reservas, encontró en la crianza un nuevo lenguaje para decir su amor. Un año después, la empresa organizó una pequeña celebración interna por el aniversario de un proyecto importante. Nina y Sam asistieron con su hija en brazos, ahora con la ternura de quien carga vida que ya es parte de su historia. En la sala, Faye y algunos colegas los observaron con una mezcla de respeto y costumbre. Nadie convirtió el momento en espectáculo. La naturalidad ganó. Al final de la tarde, cuando la gente se dispersaba y las luces se atenuaban, Sam se acercó a Nina en la terraza del edificio. La ciudad se desplegaba con su mapa de luces.
Había en el aire una sensación de cierre y de apertura al mismo tiempo. ¿Sabes?, dijo Sam. No haré grandes discursos, pero sí quiero algo pequeño y verdadero. ¿Te parece si renovamos aquel primer sí? En la cocina, sin protocolo, con la gente que quieras. Nina rió con la alegría de quien entiende que los gestos no necesitan espectadores. Sí, contestó, lo haremos. Sam la besó con la naturalidad de quien sabe que los votos no necesitan palabras para ser verdad. La cámara del narrador, invisible, captó ese gesto sencillo, un pequeño retiro de la escena pública para hacer una promesa. Al volver al interior, los dos se encontraron con la mirada de Faye en la puerta. Ella les dedicó una sonrisa que no era ni fría ni cálida, sino más bien una rendición, el reconocimiento de que la ambición podía transformarse sin aniquilar a nadie. La vida siguió con sus matices. Algunos aprendieron a medir mejor los impulsos. Otros, a no subestimar la fuerza de las decisiones íntimas. Faye aceptó un puesto de responsabilidad diferente, con requisitos de transparencia y mentores que la acompañaron en la transición. Hans volvió a su sitio con menos rencor y más cautela. La empresa reforzó su cultura, no con reglas que ahoguéis la creatividad, sino con marcos que protegieran a los que trabajan y a sus familias. Al final, la lección que quedó para todos fue simple y compleja a la vez. Las apariencias pueden engañar. Las tácticas pueden triunfar a corto plazo, pero la verdad sostenida por la coherencia es la que termina por cambiar el paisaje. La mujer calculadora que intentó seducir al CEO se encontró con factores que no había tomado en cuenta: la vida compartida, la verdad anunciada en calma, las consecuencias laborales y la posibilidad de reinventarse. Sam y Nina, por su parte, comprendieron que la vida pública exige decisiones conscientes y que el amor, cuando se sostiene con actos pequeños y firmes, resiste el ruido. Una tarde, mientras Nina mecía a su hija en el sofá, Sam llegó con 2 tazas de té. Se sentó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro. No hicieron promesas grandilocuentes, no las necesitaban. Había allí, en la sencillez del hogar, un cierre que no era una clausura definitiva, sino la apertura dulce de un futuro que se escribiría sin fans ni detractores, con errores y con coraje. Si esta historia te ha gustado y quieres escuchar más relatos donde la vida privada y el drama profesional se cruzan, suscríbete y comparte con alguien que disfrute de historias de amor, enredos y segundas oportunidades.